Siempre todos los días me gusta agradecerle al Señor porque veo que muchas personas de pronto están y ya mañana no están. Pero Dios a todos nos da la oportunidad de poder levantarnos una vez más y poder estar con nuestras familias, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad. Yo te invito que allí donde estás te coloques en pie por unos segundos. Yo invito acá a Yair y a Daniela. Miguel, vamos a entonar una vez más esta adoración, Soy tu milagro. Hay una palabra muy linda del Señor, y es que nosotros podemos tener muchas cosas y nosotros podemos pasar por muchas cosas, pero Dios hace de todo aquello que nosotros pasamos un milagro maravilloso en nuestras vidas. Todos los días Dios nos está entregando su milagro maravilloso, que a veces no queremos entenderlo y a veces no queremos verlo, pero todos los días Dios hace milagro en nuestras vidas, porque los milagros no los hace el predicador, no los hace el evangelista, no lo hace el pastor, no lo hace el profeta, no lo hace el apóstol, no lo hace nadie sino Dios. Y Dios por medio de sus siervos, de esos siervos que entregan su vida al Señor. Amén. Yo te invito que allí donde estás, si puedes colocarte en pie, levanta tus manos en alto y empieza a adorar al Señor en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque tu desierto no es para muerte, sino para vida. Cada desierto que nosotros pasamos no es para muerte, sino para vida. Amén. Levanta tus manos allí donde estás y empieza a entonar esta adoración al Señor. Dile, Dios, tú eres grande. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. No hay oscuridad, que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. Dios hará un milagro. Dios hará ese milagro dentro de cada uno de nosotros para darme vida. Ese río que emana en la cruz de mi buen Jesús. No hay oscuridad. Levanta tu voz y dile, no hay oscuridad que pueda impedir ese nacer del sol en mi vida. Que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. Dios hará un milagro dentro de mí. Él lo hará. Descendiendo un río para darme vida.
adoración de fondo. Puedes sentarte. Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a estar con esa misma adoración allí de fondo. No te sientes, Daniela. Yo les invito a que todos estemos buscando en el libro de Génesis, el capítulo 21, el versículo 20 y 21. ¿Por qué? Porque los desiertos que podamos estar pasando no son para muerte, sino para vida. Amén. Dice el capítulo 21 del libro de Génesis, versículos 20 y 21. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba el muchacho? ¿Dónde creció? En el desierto, ¿verdad? ¿De quién está hablando este pasaje de la Biblia? A ver, ¿cuántos lo saben? Del hijo de Agar, Ismael, ¿verdad? Vemos que el Señor permitió que Agar e Ismael entraran, ¿en dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque ellos fueron a causa de la opresión que Agar estaba haciendo en contra de Sara. Ella estaba, por decirlo de esta forma, estaba haciéndole bullying a Sara, porque ella sí tenía hijos y Sara aún no lo tenía. Pero resulta que a causa de esa mala decisión que Agar tuvo, de haber estado haciéndole bullying a Sara, fue echada al desierto, ¿verdad? Y fue echada al desierto ¿con quién? Con su hijo. Pero ¿qué pasó con su hijo Ismael? Ismael no tenía la culpa de lo que había hecho su madre, ¿verdad? Pero él fue echado al desierto. Él fue criado en el desierto. Creció en el desierto. Pero vemos aquí que la palabra de Dios dice: y Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. Tú y yo estamos de pronto pasando por un desierto, pero Dios está con nosotros. En medio de los desiertos, Dios está con nosotros. Él no nos abandona. No importa cuál sea la cuestión, no importa si sea prueba, no importa si sea castigo, no importa si sea reprensión, pero Dios está con nosotros. Porque los desiertos que nosotros pasamos no son para muerte, sino para vida. Y dice el versículo 20: y creció y habitó en el desierto y fue ¿qué? Un tirador de arco. O sea, un cazador. Un hombre ¿de qué? De guerra. Un hombre que tenía una autoridad, un hombre que tenía una fuerza, un hombre que tenía a Dios consigo. Porque en el desierto, nosotros ¿qué podemos conseguir en el desierto? En el desierto hay dificultad, hay hambre, hay sed, hay calor, hay frío, hay miles de cosas, ¿verdad? Yo desconozco el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solamente conozco lo mío. Pero Dios sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sí sabe cuál es la dificultad que nosotros de pronto en este momento podemos estar pasando. Pero Dios estuvo con el muchacho, y así como estuvo con el muchacho, también está con nosotros. Dios no nos abandona, porque el desierto no es para matarnos, sino para moldearnos. Y dice el versículo 20: y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. O sea que Ismael allí tuvo una preparación. Ismael allí tuvo en ese desierto, tuvo una guía, la guía del Señor. Estuvo siendo preparado, el Señor le entregó a él también una promesa. O sea que aún estando nosotros en el desierto, el Señor puede hacer cosas grandes con nosotros. El Señor nos entrega esas promesas y en cualquier momento sucede, como decía nuestro hermano José Ruda, sucede lo de repente del Señor. Lo de repente puede suceder, aún en medio del desierto. Vamos a estar buscando también en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Porque no hay oscuridad. No hay dificultad que pueda impedir el nacer
4 del libro de Éxodo, el versículo 27 y 28. Y dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés, ¿en dónde? Desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. ¿En dónde le dijo el Señor a Aarón que fuera a buscar a Moisés? En el desierto. ¿Pero qué le dijo Moisés a Aarón? O sea que Dios en medio de nuestro desierto, Él nos habla. Dios en medio de nuestro desierto, Él nos instruye. Dios en medio de la dificultad está enviando su provisión. Dios en medio de la dificultad está enviando sanidad, está enviando todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque no hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios pueda obrar en nosotros. No hay dificultad que pueda impedir de que Dios trabaje de una manera sobrenatural, especial en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar buscando también en el libro de Números. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. Dice el libro de Números, el capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. ¿Qué hizo también allí el Señor? Le habló a Moisés y le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Moisés iba a ser quien libertara a un pueblo. Y por eso el Señor le permitió de que él estuviera en medio de ese desierto. Nosotros no sabemos para qué el Señor nos está preparando en el desierto, pero nosotros tenemos la oportunidad también de ir delante de la presencia de Él, delante de su trono, y decirle: Señor, ¿cuál es tu propósito por el cual yo estoy pasando lo que estoy pasando en este momento? Porque algo tú tienes preparado y en algo tú me vas a utilizar, ¿cierto? Y no podemos decirle a la prueba o a la duda que nos va a matar. No, eso no nos va a matar. Eso es para darnos vida. Y el Señor nos va a usar como Él quiera. Y el Señor nos va a librar de todo lo que Él tenga en ese momento. Cualquier cosa que se quiera venir a presentar, el Señor nos va a librar en medio del desierto. Porque Él en ese desierto nos está preparando. ¿Para qué? Para vivir de su gloria, para vivir de su gracia, para vivir de su poder. Amén. Dios quiere entregarnos muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar apercibidos. No nos podemos dejar morir en ese desierto. No que si el marido se fue, pero Dios algo tiene preparado por el cual el marido se fue. Que el hijo está metido en la droga, hay que seguir orando por él, pero de algo el Señor va a utilizar esa situación. En alguna cosa el Señor va a utilizar, y Dios nos va a dar a nosotros las armas para pelear, y nos va a instruir, y nos va a guiar, y nos va a decir cómo tenemos que actuar. Cualquier cosa el Señor nos las va a informar, porque Él no está exento de lo que tú y yo vivimos. Él todo lo que tú y yo vivimos lo sabe. ¿Por qué? Porque es Él quien permite las cosas. Él le permite a Satanás que nos zarandee para Él empezar a limpiar nuestras vidas, para Él empezar a darnos sabiduría, para enseñarnos, para hacernos crecer. Amén. Una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Si esto que estamos pasando está pasando porque Dios así lo permitió, algún propósito perfecto tiene Dios para con eso. Entonces nosotros no nos vamos a morir en el desierto, porque el desierto no es para muerte sino para vida, para dar testimonio de aquel que nos saca del lodo y nos lleva a vivir cosas maravillosas en Cristo Jesús. Vamos a estar buscando en Éxodo 16. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida. Éxodo capítulo 16.
lo que Jehová ha mandado. Llenad un comer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer. ¿En dónde? En el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Pero ¿qué dice aquí? Llenad un comer de él y guardadlo para vuestros descendientes. O sea que no solamente la bendición va a ser para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos ellos van a recibir de esa bendición que Dios nos está dando por medio de ese desierto, porque Dios en medio del desierto también bendice a su pueblo. Dios en medio del desierto también levanta a su pueblo, levanta guerreros, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta maestros, levanta aquellos que salen a buscar, que tienen sus pies prestos para el evangelio. Amén. Dios es grande y poderoso. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 1. Dentro de mí, descendiendo un río para darme vida, ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios en mí. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieis, y con nube de día. Gloria a Dios por esta palabra. Dios nos dice, nosotros tenemos que creer, que no nos pase como al pueblo que salió de Egipto, y a pesar de que veía esa nube de día, y a pesar de que veía ese fuego de la luz de Dios de noche, estaba dudando. Nosotros no podemos dudar de aquello que Dios nos quiere entregar. Nosotros no podemos dudar del poder de Dios, de eso que Dios está haciendo en medio de nuestra situación. Nosotros no podemos dudar de que de ese desierto nosotros vamos a salir victoriosos. No podemos dudar, porque no podemos pasar todo ese tiempo dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en el mismo problema y no salimos del mismo problema. Tenemos que creerle al Señor. No podemos seguir pasando ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 años metidos en ese desierto, sino que nosotros tenemos que apercibirnos y tenemos que empezar a creer que Dios nos va a librar de ese desierto, y que en cualquier momento el Señor va a hacer con nosotros así como hizo con Josué y con Caleb. Pero tenemos que creer en lo que Dios nos ha prometido, porque hay una promesa de Dios, hay un poder de Dios grandemente para con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Que estemos pasando lo que estemos pasando, sí, nos duele porque somos carne, nos duele, pero no podemos seguir en la misma situación, en la misma tónica de que, ay, me dolió, ay, ya me hizo, ay, ya me cayó, ay, se me fue, ay, qué dolor, ay, no sé. No podemos estar en esas. Tenemos que seguir avanzando. Se quede quien se quede quedar, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. No importa lo que nosotros estemos viendo, no importa lo que estemos escuchando, no importa lo que estemos viviendo. Tenemos que seguir avanzando, porque Dios tiene grandes promesas para con su pueblo. Y solamente aquel que cree en Dios, aquel que dice y pone el pie en la brecha, así como hizo David, que pisó primero que el gigante Goliat, entonces el Señor le dará la victoria, así como se la dio a David. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Mateo. Aquello que parecía no tener salida. En el libro de Mateo capítulo 4. Parecía ser mi fuerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Dios es grande. Mateo
capítulo 4, versículos 1, del 1 al 4, dice, ¿cómo dice el título de este capítulo? Tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Pero ¿quién fue llevado allí a ese desierto? Jesús. Jesús también, a pesar de ser Dios, a pesar de ser rey, a pesar de ser todo lo que nosotros podíamos de pronto imaginar, Dios, el soberano, el grande, el gran yo soy, Dios nuestro Padre, nuestro abogado, también fue llevado por el desierto. Y si Él fue llevado por el desierto, ¿cuánto más nosotros también? Y nosotros sí merecemos estar en el desierto, por una y mil cosas, porque ninguno no hemos sido pecadores. Todos en cualquier momento de nuestras vidas hemos pecado con algo, con una mentirita, como dicen por ahí, una mentirita piadosa. También en eso hemos caído, ¿verdad? Pero dice allí el Señor en su palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. También tuvo que pasar su dificultad. Y dice, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Por qué? Porque Él va a querer destruir la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero nosotros no podemos permitir de que el enemigo destruya lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros somos los que nos paramos firmes en la brecha o nos detenemos. Si nosotros nos paramos firmes, el Señor cumple su propósito en nosotros. Pero si nosotros somos los que nos detenemos, entonces nos va a pasar como el pueblo de Israel, que dio y dio tantas vueltas en ese desierto y a la final muchos no entraron. Unos cuantos de aquellos fueron los que entraron, pero no entraron todos. Y dice aquí el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos de nosotros hacemos los verdaderos ayunos? De pronto lo hacemos un día, lo hacemos 2 días, lo hacemos hasta por 7 días, 15 días. Pero el verdadero ayuno no es solamente pasar hambre, sino despojarnos de aquello que nos contamina, ¿cierto? Hay que hacer un verdadero ayuno, es verdad, hay que hacerlo, hay que quebrantar la carne para que el espíritu pueda fortalecerse en el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que tener también nosotros la convicción de que si vamos a hacer un ayuno, no es para seguir iguales, sino que tenemos que seguir avanzando. Y dice que el Señor fue llevado al desierto después de haber ayunado y después de haber orado, entrado en 40 días y 40 noches. Muchas veces nosotros salimos de un ayuno o de un servicio y llegamos y encontramos problemas. Y decimos, pero no acabo de salir de un ayuno gozoso, no acabo de salir de un servicio gozoso, pero ¿qué pasó? Porque este problema, Jesús también lo pasó, pero Él no dejó de creer en lo que Él había hecho. Él no dejó de creer en lo que Dios podía hacer por Él. Él no dejó de creer del poder de Dios. Él no dejó de creer en sí mismo, porque a veces nosotros también dejamos de creer en nosotros mismos. Y cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, también se acaba todo. Tenemos que creer en Dios y creer en que nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que creer en Dios y creer en nosotros se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Y dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros en medio del desierto podemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es una palabra de poder, esa es una palabra de gozo, es una palabra de gloria, es una palabra de milagro. Es Dios quien va a derramar sus milagros en nosotros cuando nosotros creemos en el Señor. O sea que aún en medio de esa prueba, aún en medio de ese desierto no es para muerte nuestra, sino que es para vida y vida en abundancia, como lo dice el Señor. Vamos a colocarnos en pie. ¿Quién puede impedir el nacer el sol y la esperanza? No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. No hay
oscuridad que pueda impedir. Vamos, levanta tus manos y levanta tu voz y empieza a creer de que no hay dificultad que pueda impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. No importa aquello que estemos viviendo en ese desierto, pero Dios es grande y poderoso. Dios es bueno y majestuoso. Y así como estuvo con el muchacho, con Ismael en medio del desierto, así como estuvo con Moisés en medio del desierto, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Jacob, así como estuvo con David, así como estuvo con todos aquellos personajes en la Biblia en el desierto, así también estará con nosotros, así también está con nosotros, porque es Dios grande, poderoso, es Dios bueno y majestuoso. Él es grande, Señor. Ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Hoy tú eres un milagro de Dios porque estás aquí en pie. No te detuviste. No detuviste tu pie en tu casa para venir a buscar la presencia de Dios. Hoy estás aquí de pie. Aunque la caída haya sido fuerte, aquí estás de pie. Porque Dios está contigo, así como estuvo con el muchacho. Úsame, soy tu milagro. Dile, somos el milagro de Dios. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. Díselo al Rey. Aquello que parecía imposible. Vamos, levanta tus manos y dile. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Dile una vez más, aquello que parecía. Aquello que parecía imposible, Hoy es posible. aquello que parecía no tener salida. Y aquello que parecía. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Dile, Dios, úsame, Padre. Úsame, soy tu milagro. Díselo al Rey. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen, Señor. Úsame, yo estoy aquí. Oh sí, Señor. Aquí estamos, oh bendito Dios, para que seas tú haciendo conforme a tu voluntad, Padre. Que seas tú haciendo conforme a tu propósito perfecto en nuestra vida, mi Rey. Así como tú estuviste con aquellos hombres, oh bendito Dios, sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, oh bendito Rey. Y que tú nos levantarás con poder y gloria. Y que tú nos levantarás, oh Señor, en victoria, aún en medio del desierto, por el cual tú nos enseñarás, en el cual tú nos guiarás y en el cual tú, oh Señor, levantarás banderas de victoria, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque creemos en tu palabra y creemos, oh Dios, que tu milagro ya está, que tu milagro ya está en nuestras vidas, oh Señor. Gracias te damos, mi Rey. Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, en señal de gratitud al Rey de Reyes.